estar contentos y alegres de estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Es un privilegio, hermanos, que podemos nosotros como pueblo de Dios, hacer, ¿verdad?, lo que Dios quiere que hagamos, que es escudriñar ¿qué? Las Escrituras, ¿verdad? Y el título del tema es algo que yo pienso que es necesario, hermano. Todo lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, estamos viendo cambios en el mundo, ¿cierto o no? Cambios que, como estamos viendo, después de esto, no va a volver a ser ¿qué? De la misma manera, hermanos, ¿verdad? La economía está por los suelos, ¿sí? Y va a haber dificultad económica para muchas familias que están sin ¿qué? Sin trabajo, ¿cierto? Y estamos viendo que ¿qué? Que son cosas que nos deben de ayudar a ¿qué? Por eso dice, el título es tiempo ¿de qué? De crecer. Dios quiere que crezcamos, hermanos, en el estudio de su palabra. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de ¿qué? De Él. Dios quiere que crezcamos en una comunión y unidad con Dios. Y vamos a leer lo que nos dice la lectura bíblica que nos leyó nuestro hermano Roberto, que es Lucas 18, 7 y 8. Dice, y Dios, haciendo una pregunta, ¿no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos? ¿Verdad? Los hijos de Dios claman a Dios, dice día y noche, ¿verdad? Aunque Dios es que amoroso y nos ama y da todo por nosotros, ¿verdad? Dice, hace esa pregunta acerca de ellos, dice, os digo que los defenderá pronto. Dios no está, ¿para qué? Dice, para defendernos. Pero hace algo, una pregunta, dice, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esta pregunta es crucial en nuestra vida. Y esta pregunta nos debería de hacer reflexionar ahora más que nunca. Porque yo escucho, hermanos, a gente que sí dice ser cristiana y aún a veces de nuestra misma iglesia, que están perdiendo la fe, hermano. Con todas estas cosas que están pasando se desaniman, se preocupan, sienten temor de lo que viene. Por eso Jesús dijo, y cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánta es nuestra fe, hermanos? En lo que hemos creído, en lo que confiamos y en lo que sabemos. ¿Cuánto confiamos en Dios verdaderamente? Porque cuando todo está bien, todos decimos, alabado sea ¿qué? Dios, y yo confío en Dios. Pero ahora, en estos momentos de dificultades, de escasez a lo mejor de dinero, de trabajo, de comida puede ser, ¿creemos igualmente en Dios? ¿Confiamos plenamente en Dios nuevamente o no lo hacemos, hermanos? Por eso el tema es tiempo de crecer. Las dificultades, las pruebas, dice que son el instrumento que Dios utiliza, ¿para qué? Para fortalecernos como hijos de Él. ¿Estamos siendo fortalecidos en esta prueba? ¿O el enemigo está haciendo su trabajo y está haciendo que seamos tan valientes? Dice aquí en Hebreos 11:1, versículos muy conocidos del 1 al 3, dice, es pues la fe, las sustancias de las cosas que ¿qué? Que se esperan. Todavía no llegan muchas cosas, pero las esperamos. La demostración de las cosas que ¿qué dice? Que no se ven. Pareciera ser que todo está tenebroso y que no vemos que el final, pero sabemos que hay un final para el Hijo de Dios. Sí, y es bueno también. Porque por ella alcanzaron testimonios, ¿quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos, ¿qué? Los siglos por la palabra de ¿qué? De Dios. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. La lección hablaba un poco de eso. ¿Quién hizo todo el mundo y todo? Dios. Aunque los científicos, los filósofos, la gente incrédula diga que no existe un Dios, nosotros sabemos, hermanos, y conocemos que hay un Dios. Y que ese Dios creó que por su palabra, lo que se ve de lo que no se veía. Y nosotros sabemos que hay cosas que ahorita no vemos, pero que ahí están.
que Dios la promete a usted y a mí. Y eso debería en estos momentos de reafirmar nuestra fe y hacer ¿qué? Cantar con gozo, no con tristeza, hermano. De saber que estas cosas tenían que acontecer y van a acontecer. Este es principio. Vienen cosas peores. Pero el Hijo de Dios dice que ¿qué? Debe confiar que está en las manos de ¿quién? De su Padre, y que su Padre Celestial está ¿qué? Al timón de la vida de suya y la mía también. Sigue diciendo aquí en Lucas 17, 5 y 6. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como el grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate ¿dónde? En el mar, y os obedecerá. Hermanos, los apóstoles convivieron con Jesús 3 años y medio más o menos. Y a veces cuando pensamos en Pedro, Juan, pensamos que eran unos hombres de grande fe. Pero ¿qué nos dice aquí? Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Hermanos, ¿es tiempo de pedirle a Dios eso? Sí. Si nuestra fe está flaqueando, ¿verdad? Si estamos tan valientes creyendo que la palabra de Dios no es lo que se dice, hermanos, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Y qué va a hacer Él? Él nos va a dar, ¿verdad? Dios pide, dice aquí, entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como el grano de ¿qué? La mostaza sabemos que es el grano, dice que se ve más pequeño. Pero el árbol es, entendamos, Dios quiere que empecemos por algo que pequeño, confiar en Él. Y Él va a hacer que esa fe vaya ¿qué? Aumentando día con día. Y estas dificultades es lo que hacen, hermanos, que deben de hacer que nuestra fe aumente. Confiar en que todo esto ya había Jesús dicho que iban a pasar ¿qué? Todas estas cosas. Pero nos dijo, no temáis, manada pequeña, ¿verdad? Los hijos de Dios son pocos, pero ¿quién está al timón? El Padre. Dice aquí, pero muchos sienten que les falta la fe, ¿verdad? Y por lo tanto permanecen lejos de ¿quién? En lugar de acercarse, nos alejamos, hermanos, cuando debe ser ¿qué? Lo contrario. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo, ¿verdad? Nos dice, confíen. No se miren a sí mismas, sino ¿a quién? A Cristo. Si nos vemos nosotros nos vamos a desanimar porque ¿qué? Sabemos que somos pecadores, pero cuando vamos a Cristo nos vamos, ¿qué dice? Animar. El que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres es hoy el mismo Redentor poderoso. Dios no cambia, dice que Dios es el mismo hoy, mañana y cuándo. Y siempre, por los siglos de los siglos. La fe viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces aceptemos la promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando. Creo, ayuda a mi incredulidad. Dice, nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. ¿Qué tenemos que hacer hoy más que nunca, hermanos? Postrarnos ¿de qué? De rodillas delante de Dios y decirle, Señor, soy débil, ayúdame. ¿Verdad? Señor, tú tienes el poder, yo no puedo, sí, no puedo, pero yo sé que tú puedes. ¿Cuánto estamos dispuestos a ponernos de rodillas en estos tiempos difíciles para que podamos hacer que la fe en Cristo Jesús pueda crecer? Que podamos tener una comunión con Dios que nos ayude en estos tiempos. Hermanos, sin Dios no somos nada. Sin Dios, hermanos, mucha gente se está suicidando. Mucha gente está ¿qué? Enfermando de la tristeza, ¿sí? Del estrés, porque no tienen en quién confiar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos en quién confiar. ¿De quién somos hijos? Del Rey Celestial. Lucas 22, 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandaros, como a trigo, ¿verdad? El enemigo estaba pidiendo ¿a quién? A Simón Pedro. Mas yo he rogado por ti, que tu fe ¿qué? Oh, Dios ruega por usted y ruega por mí también, ¿sí o no? ¡Claro! Y tú, una vez vuelto, dice ¿qué? Tenemos que animarnos los unos a los otros, es nuestro deber, hermanos. Los que están en casa, viéndonos por las redes sociales, animémonos unos a otros.
No estamos solos, somos una iglesia y somos ¿qué? Hijos de Dios. Y él dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Pero ¿qué le dijo el Señor? Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues ¿cuántas veces? Que me conoces. Jesús conocía, hermano, la debilidad de Pedro. Y por eso estaba rogando ¿por quién? Por Pedro, porque a pesar de que estuvo con él más de 3 años, había cosas que Pedro no había entendido. Había todavía autosuficiencia ¿en quién? En Pedro, lo dice aquí. Dice, la solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar ¿qué? Su corazón. A Pedro le hizo la invitación, pero también nos hace a nosotros de escudriñar el corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo. Oh, confiaba en él, ¿verdad? Y tener una fe más profunda, ¿en quién? En Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase ¿qué? Su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, ¿qué hizo? Clamó, Señor, sálvame. Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar ¿qué? La suya. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús, sálvame de sí mismo, habría sido ¿qué? Guardado. Pero Pedro sintió que se desconfiaba ¿de quién? De él. Y pensó que ello era cruel. Ya se escandalizaba y se volvía más ¿qué? Persistente en su confianza propia. Hermanos, así como a Pedro, Jesús está dispuesto que cuando clamemos a Él y decimos sálvame, ¿qué va a hacer? Dice extender la mano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar de verme a mí mismo, decir Luis, tú puedes, yo no puedo. Hermanos, ustedes tampoco pueden. La confianza está ¿en quién? De la salvación, en Cristo Jesús, porque no hay nombre dado en el cielo en el cual podamos ser ¿qué? ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? Y la fe es confiar plenamente ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos confiando en Cristo en estos momentos de prueba? ¿O confiamos en lo que tenemos en la cartera? Ah, bueno, todavía tengo dinero, no hay problema, no me preocupo. O confiamos en que tenemos un Dios bondadoso, que puede suplir su necesidad, que a pesar que usted no tenga un 5 en su bolsa, ¿Él puede proveer o no puede proveer? Claro que Dios puede proveer, hermanos. Y Dios lo que quiere es que confiemos más en Cristo y confiemos menos en nosotros. Romanos 1, 16 y 17 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Nos estamos avergonzando muchas veces, hermanos, cuando actuamos desconfiadamente ¿en quién? En Cristo. Si usted no confía en Dios, ¿eso qué? Uno se está avergonzando de su Padre, porque es potencia de Dios para salud o salvación, también dice otras versiones, a todo aquel que ¿qué? Que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre ¿de qué? De fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe, de fe en fe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nuestra fe va a ir creciendo ¿qué? Día con día. No es decir yo creo en Jesús y ya y quedé y ya soy salvo. No malinterpretemos la escritura. Cuando dice que porque la justicia de Dios se descubre, dice ¿de qué? De fe en fe, ¿verdad? Más el justo, eso sí, vivirá ¿por qué? Por la fe. Hermanos, es tiempo de que aprendamos a confiar plenamente en Dios. Porque vienen cosas más difíciles. Y si usted en estos momentos que no es tan difícil, no empieza a tener esa confianza en Dios, imagínese cuando venga lo más difícil. La palabra dice, si no pudiste correr con los ¿qué? Los de a pie, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? ¿Qué será cuando vengan cosas más terribles, hermano? No tambaleemos, hermanos. Es tiempo de ¿qué? De crecer, no de tambalear, ¿verdad? Nuestra salvación está cada día más ¿qué? ¿Queremos ir al cielo? Alegrémonos de que vienen todas estas cosas. No nos dé miedo. Si en este tiempo nos toca morir, pero estamos
en el camino de Dios, despreocúpese. Que cuando Cristo venga, usted va a ser levantado y va a ir a ver qué, lo que Dios ha prometido, lo que ahorita no vemos. Ahorita no vemos muchas cosas, pero cuando ¿qué? Estemos allá, del otro lado, dice, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las que ¿qué? Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Que quede claro, por la fe. ¿Tenemos paz para con quién? ¿Por medio de quién? Jesús es el que nos lleva a quién, a tener la paz con quién, con Dios, hermanos. Hay que tener esa comunión con Jesús para poder llegar al Padre. Dice 5:2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Ok? Por medio de la fe, ¿qué obtenemos? La gracia, en la cual estamos. La gracia es la que, ¿qué? Es la que nos ofrece Dios, la salvación, y es cuando podemos estar, que dice, firmes. De otra forma, no podemos estar. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? Wow, hermano. Dios nos está ofreciendo algo grande. Sí, Dios nos está ofreciendo algo que no vemos, sí, pero que es mucho más grande que lo que este mundo ofrece. ¿Qué ganamos con tener todos los tesoros del mundo, hermano? ¿De qué nos sirve tener dinero? Ya se vio que el dinero de nada sirvió muchas veces, no había nada que comprar. ¿De qué sirvió tener a lo mejor $10,000? No había en la tienda para comprar. Pero que el que confía en Dios, dice que Dios va ¿qué? A proveer. Dios siempre provee porque es el dueño de la tierra y de todo el universo. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. Este versículo es bien pequeño, pero es bien interesante. Andar por fe es el caminar del cristiano, hermano. No por vista. Porque muchos cristianos quieren ver milagros. Quieren ver cosas extraordinarias para seguir a Jesús. Y no es así. Dios nos ha prometido cosas. Y tenemos que confiar en que esas promesas de Dios son ¿qué? Verdaderas. Y debemos de andar por medio de esa fe, en la confianza en Dios, aunque no las veamos. ¿Verdad? Dios dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. No lo entendemos, hermano. Nos imaginamos un poco, pero no entendemos qué va a ser eso, hermanos. ¿Verdad? La pluma inspirada nos da destellos, pero ella misma dice que ella lo describe a como lo podamos entender, porque no podemos entender las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, hermano. No podemos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, ¿y qué? Dice, ¿y vivo? No, ya yo, mas vive Cristo, ¿qué? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es una realidad esto en nuestras vidas? Ya no vivo yo, vive Cristo en mi vida. ¿Estoy reflejando el carácter de Dios? ¿Jesús qué hacía? Cuando estuvo en la tierra, ¿confió en Dios siempre o dudó? ¿Hubo una vez que dudara él? ¿Verdad? Una vez clamó, Señor, ¿por qué me haces qué? Porque sintió la separación del que pecado hacía de qué, pero no porque desconfiara de Dios, sino porque sentía que el pecado era tan grande que lo separaba de quién. Pero él confiaba en Dios, porque al final le dijo, en mis manos entrego qué. Y después dijo, consumado es. Con Cristo estoy justamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy es tiempo, hermanos, de que Cristo verdaderamente viva en nosotros. Que podamos reflejar esa unidad que tenemos con Dios. Que a pesar de que estamos viendo que nos pueden quitar el trabajo, que podemos tener casa, carro, a lo mejor que comer. Eso no importa. Tengo a Cristo Jesús. ¿Qué nos puede preocupar teniendo a Cristo Jesús, hermanos? Teniendo a Jesús, te lo tenemos todo. Dice, hemos sido redimidos mediante un rescate, ¿cómo? Costoso, hermanos. No fue fácil el rescate de usted y mío. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir, ¿qué? Sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecida, ¿por qué?
por las lágrimas y la sangre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Se han de producir preciosos frutos ¿de qué? Del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y ¿qué? Y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y ¿qué? Y los principios de su reino. Hermanos, Dios quiere que ¿qué? Que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Que la gente cuando lo vea o cuando me vea diga, Él es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Y va y pregunta, oye, ¿pero por qué Él es diferente? Entonces cuando podemos de qué? Decirles que yo creo en Dios. Yo conozco un Dios que te puede cambiar la vida. Yo tengo un amigo, un hermano, que si tú vienes a Él, tu vida va a ser diferente. Pero ¿qué estamos reflejando ahorita con todo este caos? ¿Desconfianza? ¿Nos quejamos de que no hay esto, de que no hay lo otro? Si hacemos eso, no estamos reflejando el carácter de Dios, hermano. ¿Verdad? A pesar de todo, debemos de ser ¿qué? Agradecidos con Dios. Venga lo que venga, hermano. ¿Verdad? Porque Dios nos da todo, hermanos. Dice, por lo cual, 2 Timoteo 2, 1, 12 y 3 dice, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo. ¿Ok? No debemos sentir vergüenza, porque yo sé a quién es qué. Y estoy cierto que es poderoso para guardar ¿qué? Para aquel día. ¿Cuál día, hermanos? Para ese gran día que todos esperamos como hijos de Dios. Recordemos que esta vida es un ¿qué? Un caminar por el desierto. Esta vida no es nuestra ¿qué? Nuestra morada. Nosotros vamos buscando ¿qué? Algo mejor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Dice Pablo, ¿verdad? En la fe y el amor que es en quién. Cristo Jesús, hermanos. ¿Verdad? ¿Estamos padeciendo por estas cosas que están pasando en el mundo? Sí, tal vez sí, hermano. Pero no debemos de avergonzar de quién, de nuestro Dios, como decía el hermano en la lección, el hermano Wilfredo. Tenemos que hablar con autoridad y decir, bueno, sí está esto, pero Dios nos lo ha dicho y Dios nos va a sacar de esto. Y Dios a sus hijos nos guarda. Y si aún así he de morir por esto, yo confío en que ¿qué? En que mi Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si he de morir, yo confío en que voy a ¿qué? A resucitar, hermano. Dios nos está hablando, hermanos. Dice Gálatas 3, 6 y 7, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado ¿qué? A justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de ¿qué? Si no tenemos fe, hermanos, no somos hijos de Abraham espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque no lo somos de ¿qué? De linaje. Pero sabemos que la iglesia de Dios son hijos de Abraham como espiritualmente hablando. Pero dice que si no somos de la fe, como Abraham, ¿verdad? No somos hijos de ¿quién? Y vean esta cita que dice, las escenas finales de la historia de esta tierra se hayan presentadas en la parte final de la historia del hombre rico, ¿verdad? Esta parábola es la de Lázaro y el rico, de la que está hablando, para que se den una idea. Este pretendía ser hijo de ¿quién? De Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo ¿qué? Insalvable, ¿sí? Esto es un carácter equivocadamente, eso es lo que lo separaba, de que él no hacía las obras de ¿quién? De su padre Abraham. No podía ser hijo de Abraham porque no era ¿qué? No hacía las obras. Sigue diciendo, Abraham sirvió a Dios, siguiendo su palabra, ¿con qué? Obediencia, con fe, confianza, hermano. La fe es confianza en Dios y obediencia. Pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente ¿qué? El gran abismo que existe entre él y Abraham era el abismo de la desobediencia. Y esto viene para nosotros. Hay muchos hoy día que están siguiendo la misma, aunque son miembros de la iglesia, no están. Wow. Hermano, es palabra de Dios. Dios lo dice, no lo digo yo. Y me cae a mí y le cae a usted. No es que yo por ejemplo, Luis, no, nos cae a todos.
No estamos a veces siendo ¿qué? Convertidos totalmente. No estamos reflejando el carácter de quién, de Jesús primeramente, pero también aquí habla de quién, de Abraham. ¿Abraham era obediente a Dios? Hermanos, Abraham dice por fe, ¿verdad? La fe de Abraham fue grande, se le llama el padre de qué. Wow, por algo, no por nada, por algo, hermanos. Dios está viendo que su iglesia está ¿qué? No está siendo convertida. Y en la escuela sabática decían que ¿qué? Decía el hermano Wilfredo. Por eso se está cumpliendo lo que Dios dijo. Hay muchos allá afuera que van a venir. Pero muchos van a ¿qué? O muchos vamos a ¿qué? ¿Por qué? Porque no estamos convertidos, hermano. No confiamos, no hay fe en Dios. Leemos, pero no creemos. Y la fe es creer. Es muy diferente. Sigue diciendo Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Porque Cristo está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el ¿qué? Para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto nuevamente que el justo. ¿Por qué la importancia de la fe, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de la fe? Porque es importante. El justo va a vivir por la fe, no hay otra. ¿Ok? No por obras, para que nadie, ¿qué dice? Se gloríe. Es por fe, por confianza en quién. En el sacrificio de Cristo Jesús, que fue, dice, leímos una cita que fue muy, ¿qué dice? Decía, costoso. ¿Costó la vida de quién? Del Hijo del Dios. Dios no pudo haber dado más que lo dio, dice, todo por usted y por mí. Porque por gracia sois, ¿qué? Dice Efesios. Sois salvos por la fe. Y esto no es de quién. De vosotros, pues es un don de quién. Ah, por la gracia, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe y diga, yo llegué al cielo porque yo ¿qué? Fui bueno. No, porque somos hechura suya. ¿Criados en quién? En Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó para que anduviesen en ¿qué? Ah, Dios dice, Dios preparó para que anduviésemos en ellas ¿en qué? En buenas. Tenemos que obrar bien, eso sí. Hay que entenderlo eso. Porque muchas dicen, bueno, es por fe, si hago lo malo no hay problema, yo por fe. No. Porque dice que Dios dice, porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos, ¿dónde? En las buenas obras. Un hijo de Dios no puede estar haciendo malas obras. Se salva por fe, sí. Pero la fe obra, ¿qué? Buenas obras. ¿Entendemos eso, hermanos? Entendemos que Dios es claro. Dice aquí, aprender de Cristo significa recibir su gracia. Pero vean cuál es la gracia. ¿La cual es qué? Esta cita es importante y interesante, hermanos. Hay que entenderlo. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, porque muchos dicen, bueno, la gracia es un don inmerecido de Dios. Sí, es inmerecido. Pero aquí nos lo amplía y dice, ¿la cual es qué? Entonces el que va al cielo fue por gracia, pero ¿por qué? Porque alcanzó el carácter de Cristo. Pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que les son concedidas en la tierra, no están capacitados para tomar parte de la devoción pura. ¿De dónde? Hermanos, si no estamos ahora haciendo la voluntad de Dios y haciendo un carácter de acuerdo a lo que Dios quiere, no vamos a ¿qué? A poder disfrutar de ¿qué? Del cielo. Y entendamos eso, porque muchas veces malentendemos y creemos y por eso somos ¿qué? Incrédulos y no convertidos. Porque creemos, bueno, es que Jesús murió por mí y ya voy al cielo. Esté como esté, no hay problema, Él me salvó. No, hermano. Si no estamos haciendo un carácter de acuerdo al carácter de Dios, no podemos ir. Su carácter no está modelado de acuerdo con la ¿qué? Con la similitud divina. O sea, no está haciendo, por eso dice, por su propia negligencia han formado un abismo que nadie puede ¿qué? Salvar. Entre ellos y la justicia se ha formado una gran cima. Hermanos, nosotros mismos estamos haciendo ¿qué? Dice, un abismo.
Y el abismo, leímos hace rato, ¿cuál era? La desobediencia. Y ahí Dios no puede hacer nada, hermanos. Porque dicen, a veces hay predicadores que no, es que para Dios nada es imposible, sí. Pero esto no lo puede hacer Él. Él no puede llevar al cielo a alguien que no consiguió el carácter de Cristo Jesús. Nadie va a ir. Porque dice que ahí no va a ir alguien con ¿qué? ¿Con mancha? Ni arruga. Y esto ya ponernos a preocuparnos más por nuestra salvación, hermanos. Porque no es algo que lo agarremos a la ligera. Esto debería de ponernos a escudriñar más. A verdaderamente querer conocer a quién, a Cristo Jesús. Señor, verdaderamente qué quiero? ¿Qué quieres de mi vida? En todo lo que hagamos, hermanos. Porque a veces, ¿qué pasa? Decimos que creemos en Dios. Pero cuando vamos a hacer algo, nosotros le preguntamos a Dios si es lo correcto. Muchas veces, ejemplos fáciles. Cuando se va a comprar una casa, nos ponemos a reír y le decimos, Señor, pues tú sabes, necesito una casa. Porque Dios sabe que necesitamos una casa muchas veces, ¿cierto o no? Y le decimos, Señor, pero ¿cuál es la casa que tú quieres para mí? ¿O cuánto tú quieres que yo pueda invertir en esa casa? Muchas veces no lo hacemos, hermano. O un carro. A veces no le decimos, Señor, pero ¿qué carro sería bueno? No le decimos porque nuestra mente es decir, es que si le digo a Dios va a decir que uno ahí medio, que nomás jale. Y a veces nuestra mente ya queremos un ¿qué? Uno del año. ¿Cierto o no, hermano? Seamos sinceros. Entonces no estamos, ¿qué dice? Estamos haciendo un abismo entre Dios y nosotros porque no lo tomamos en cuenta en todas nuestras decisiones. Dice que no caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Hablé un poquito la semana pasada. Caminar es estar todo el día constante. Dice que se separaba mucho tiempo, ¿qué? Para orar y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo quieres que yo me me dirija en mi vida? 1 Timoteo 4, 1 y 2 dicen, pero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos, ¿algunos qué? ¿Está hablando de los de afuera, hermanos? ¿Esto? No, quien apostata a la fe es quien creyó en la palabra de Dios. ¿Escuchando espíritus de qué? ¿Y doctrina de quién es la doctrina, hermanos? ¿Que están escuchando? De Satanás. No hay otra. Que con hipocresía hablarán ¿qué? Mentira, teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. Hermanos, cuando un hermano llega a este punto, por más que usted le hable, no lo va a escuchar. Tengamos cuidado de llegar a ¿qué? A este límite, a este lugar. Porque ya es imposible para Dios. Alguien que se cauterizó la conciencia, el Espíritu Santo no puede hacer nada. El Espíritu Santo nos habla, pero llega el momento en que si nosotros no queremos oírlo, se cauteriza y el Espíritu Santo, aunque hablara o siga hablando, nosotros no escuchamos. No es que Dios deje de hablar, es que yo no te quiero escuchar. ¿Cuántas veces nuestros padres nos decían, hey, no vayas con esos amigos o no te juntes con esa gente porque te puede ir mal? Y muchas veces dejamos de oírlo, nos lo seguían diciendo, pero nosotros como si no nos lo decían. Entraba por aquí y salía por donde dice uno. ¿Y venían qué? Las consecuencias. La línea de separación, escuchemos, entre los que profesan ser cristianos y los impíos, es actualmente apenas ¿qué? O sea que necesitamos unos lentes de aumento para poder, creo que sí. Sí hay una diferencia, creo ahí. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo y están listos para unirse ¿con quién? Con el mundo. Satanás tiene resuelto unirnos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndonos a todos a las filas de ¿qué? Del espiritismo. Él utiliza el espiritismo en todos los aspectos, hermano. Muchas veces nosotros decimos, no participamos del espiritismo. Cuando vemos televisión, programas, cosas de esas, está lleno de espiritismo, hermano. Aún pláticas de gente, son espiritistas. El enemigo está bombardeándonos, hermano. Es que muchas veces nosotros creemos que no, pero sí, él está ahí. Paz, paz, paz. Por eso dice que la línea de separación es casi imperceptible, no se ve casi. Dice, no. ¿Verdad? Muy apenitas. Está ahí, se ve. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de ¿qué? ¿Quiénes son los testigos que están alrededor de nosotros? Los ángeles. Están viendo qué hacemos.
dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es ¿qué? Tenemos una carrera que correr, hermanos. ¿Y esa carrera es qué? De la vida cristiana y del carácter. ¿Alcanzar el carácter de quién? De Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de quién es. ¿Quién es el autor? ¿Y quién es el consumador? Jesús, hermanos. ¿Queremos tener fe? Tenemos que ir a quién? Al que es el qué. El autor. ¿Verdad? En Jesús, ¿verdad? Dice, el cual, habiendo sido propuesto gozo, ¿sufrió qué? Menospreciando qué? La vergüenza y sentándose a la diestra de quién? Del trono de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra. Pero antes tuvo que ser ¿qué? Crucificado, hermanos. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. ¿Quiere tener fe, hermano? ¿Quiere que su fe crezca? Vaya a Jesús. Pase tiempo con Él. Háblele. Cuando va manejando, si va solo, hable con Jesús. Señor, platícame algo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero crecer. Quiero ser semejante a ti en carácter. Empero sin fe es imposible agradar a quién. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que ¿qué? Y es galardonador de los que. El mundo cristiano dice creer en Dios, ¿o no? Dicen, yo creo en Dios, pero creen a su conveniencia. ¿Verdad? Dicen, Señor, yo creo en ti, pero dame bendiciones. Yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero el otro. Pero cuando Dios le dice, hey, guarda el sábado, no trabajes. Ah, no, Señor, es que eso no va. Eso ya no es. ¿Cierto o no, hermanos? Y aún en la iglesia pasa. Quien trabaja en sábado, hermano, conociendo el sábado, lo del sábado, se está avergonzando de qué? Del evangelio. Lo digo así, porque así es. Hay que hablar la verdad y la verdad se habla. Confiemos más en Dios. Un día que no trabajemos, Dios nos puede dar más y nos da más. Veamos qué nos dice esta cita. Dice, Satanás obrará a sí mismo por medio de qué? De los elementos para cosechar qué? Muchedumbres de almas aún qué? No preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de qué? De la naturaleza. Y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientas, casas e hijos en una serie de desgracias, ¿verdad? Obra de un momento. ¿Conoce qué dicen los laboratorios de qué? De la naturaleza. Todo esto que está pasando, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo, hermano. Nosotros lo sabemos. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque Dios se ha permitido. Dios le permite, ok, manifiéstate. Porque va a llegar el momento en que yo me voy a manifestar a quién? A todo ser. ¿Sí? Dios tiene que dejar que el enemigo se manifieste para que la gente sepa qué es lo bueno y qué es lo malo y tome su decisión. Es Dios quien protege a sus criaturas. ¿Quién es el que los protege? Dice, y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de ¿quién? De Dios, de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que le declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quien Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener ¿qué? Sus fines. Y atraerá desgracia sobre otros. Al mismo tiempo que hará crecer a los hombres, que es Dios, que ¿qué? ¿Ven cómo trabaja el enemigo, hermanos? Cuando la Biblia habla del protector, ¿quién es el protector? Dios, Cristo Jesús. ¿Quién es el destructor? El Satanás. ¿Verdad? Dice que Dios le permite y él ¿qué? A uno los prospera. Hay gente de dinero, los famosos, los ricos. ¿Verdad? ¿Por qué los prospera? Para engañar a los que no tienen y que los otros quieran tener lo que tienen esos. ¿Sí o no?
Pero cuando vienen estas desgracias, mucha gente dice, pero Señor Dios, pero ¿por qué no trajiste estas plagas? ¿Por qué trajiste esta enfermedad, Dios? No es Dios, hermano. Lo que pasa es que Dios, al desobediente, no lo puede cubrir ¿con qué? Con sus alas, hermano. No los puede cubrir con sus alas. Entendamos eso. ¿Sí? Dice que Dios cubre a que ¿qué? Al obediente. ¿Sí? Y Dios quiere que todos seamos ¿qué? Obedientes a su palabra, ¿verdad? ¿Se ha menospreciado la ley de Dios? Sí, se ha menospreciado. Dice, Dios no violenta nunca la conciencia. Escuchemos esto, Dios no violenta nunca la conciencia. Pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quien no puede seducir. Entonces, de esta forma se gana la gente, Satanás, hermanos. Por medio del temor, ¿de qué? Del temor o de la fuerza, procura, regir la conciencia y hacerse tributar. Todo esto va a ser ¿para qué? Con el tiempo, ¿a quién se le va a dar homenaje? ¿A Dios? A Satanás nosotros sabemos como iglesia y tenemos conocimiento de ello. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de ¿quién? Lo estamos viendo, hermano. Todo esto que está pasando es preparación para que ¿qué? Para que venga lo que siempre hemos estado predicando como iglesia adventista del séptimo día, una ley que se diga que el día de reposo es el domingo y no el día santo del Señor, que es ¿cuál? El sábado. Se está preparando todo, hermanos. Pero Dios ya no lo había dicho. Dice, Dios no violenta nunca la conciencia, no se nos muestra la fuerza. No dice, tienes que seguirme, como Satanás, no. Dios nos muestra y dice, esto es lo mejor para ti. Tú decides. Por eso es que muchos no deciden para con Dios, porque Dios no forza. Dice aquí, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Eso viene pronto, hermanos. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Esto apenas empieza. Cuando venga lo fuerte, ¿quiénes van a ser los? ¿Por qué van a venir todas las cosas malas? Por los hijos de Dios van a decir. ¿Cierto? Sigue diciendo, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra ¿qué? La autoridad. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas ¿por quién? Hermanos. Y esta cita, muchas veces cuando se dice, la gente cree que está hablando de los púlpitos allá afuera. Eso sabemos nosotros que lo dicen ellos. Esto habla de ¿dónde? De los púlpitos adventistas. Muchos predicadores adventistas van a decir, hermanos, pero es que Dios nos ha dicho que hay que obedecer ¿a quién? A las leyes. Pero ¿cuándo debemos de obedecer a las leyes? Dice Dios. Mientras no se metan con la ley de Dios. Después de eso no podemos, hermano. Dice en la antigüedad, y aquí habla de varios personajes, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, con su humildad y sabiduría, y Josué con sus diversos dones, fueron todos empleados en el servicio de ¿quién? La música de María, el valor y la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y fidelidad de Samuel, la firme fidelidad de ¿quién? De Elías, la suavizadora y subyugadora influencia de Eliseo. Todas estas cualidades, ¿qué? Se necesitaron. Así también, ahora, todos aquellos a quienes Dios ha prodigado sus bendiciones, han de responder con un servicio, ¿qué? Verdadero. Ha de emplearse cada don para el adelanto de su reino y la gloria de su nombre. Todos estos hombres de Dios trabajaron, pero dice que ahora usted y yo, ¿Dios le ha dado dones a usted, hermano? Sí. Muchas veces hay que ver cuáles son, porque a veces cuando pregunto yo, ¿quién tiene dones? Todos decimos, pero cuando les pregunto cuál es su don, hay que buscar cuál es el don que Dios nos ha dado. Primeramente tenemos un don todos.
que es el del habla. ¿Y hay que utilizarlo para qué? Para el adelanto del reino de Dios y la gloria de qué? De su nombre, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quiere? Es tiempo de crecer, hermanos. Si fuimos todo este tiempo, hay que decirlo, flojos, no trabajadores en querer formar un carácter conforme a lo que Dios quiere, hermanos, esta es una llamada de atención que Dios nos da. El tiempo se está acercando y si no lo hacemos, hermanos, se lo digo claramente, no vamos a ir al cielo, si no, no hay un cambio ahorita ya. Es tiempo de preparación. Vienen cosas más grandes. Que esto que está pasando nos haga despertar como iglesia, como hijos de Dios y digamos, Señor, ayúdame. Cada día, Señor, ayúdame porque yo quiero ir al cielo. Ayúdame porque yo quiero que mis seres queridos vayan al cielo. Pero también quiero que mi amigo, mi compañero de trabajo, que me vea, vayan al cielo, Señor. Dice aquí Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron, ¿qué? Todos estos, ¿verdad? Sin haber recibido, ¿qué? Todos ellos, los que leímos antes, murieron sin haber visto, ¿qué? Las promesas, sino mirándolas ¿de dónde? De lejos. Y creyéndolas, sobre todo. Y saludándolas. Y confesando que eran peregrinos y advenedizos ¿sobre dónde? Somos peregrinos, hermanos, no vivimos, no somos de aquí, somos peregrinos. Porque los que esto dicen claramente darán a entender que buscan ¿qué? Una patria. Esta no es nuestra patria. Ni México, ni El Salvador, ni Puerto Rico, ni ninguno de esos, ¿va que no? No. Que sí se acordarán de aquella de donde salieron. Porque a muchos nos pasa, nos acordamos de nuestro país, aunque estamos en Estados Unidos. Sí, hermanos. Dice, cierto, tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor. Esa saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ¿qué? ¿Usted quiere que Dios sea, que diga Wilfredo, Roberto, Fidel, Abner, Luis, yo soy su Dios? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Prepararnos, hermanos, porque el tiempo está cerca, pero el tiempo también está con dificultades, hermano. Vienen cosas más terribles. Y a los que están escuchando por medio del internet, Dios les hace también la invitación. Dios quiere ser su Dios. Dios les ha prometido y nos ha prometido una ciudad santa, una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero Dios también desea que usted y que yo tengamos un carácter conforme ¿a quién? A Cristo Jesús. Y eso solamente se obtiene por medio de la fe, que creamos las promesas de Dios que hay aquí, que si Dios nos dice que tenemos que haber cambios en nuestra vida, tiene que haber cambios en nuestra vida, cambios en el comer, en el vestir, en todos totalmente, tiene que haber un cambio total, para que Dios pueda obrar en su vida y en la mía, y podamos caminar por el camino que estrecho, porque grande es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y que podamos entregarle verdaderamente nuestra vida a Dios.